Y es que ustedes han visto cómo en la medida en que hemos estado viviendo estos casi 3 meses de gobierno de Nicolás Maduro, el país ha entrado a una crisis profunda en todos los ámbitos del país. La crisis de la devaluación y el paquete rojo que ha hecho que Nicolás Maduro le rebajó el sueldo a los venezolanos a la mitad de un solo plumazo. Las cosas ahorita valen el doble y la gente gana la mitad. La crisis que hay carcelaria, la crisis que hay a nivel de lo que es la escasez, tenemos la escasez de acuerdo al Banco Central más alta de los últimos años, la crisis que hay a nivel del desempleo por la incapacidad que hay de tener una economía donde haya confianza y se genere empleo, y sumado a toda esta cantidad de problemas sociales graves que hay, la crisis hospitalaria que estamos viviendo en este momento, hay un problema de derechos humanos grande. El gobierno trata de tapar la devaluación y el paquete rojo, buscando utilizar a la justicia como herramienta de persecución política. Y así surge esta nueva demanda que quieren poner contra Leopoldo López y su mamá, la señora Antonieta López. Está el caso de los diputados de Primero Justicia, que de un plumazo quieren quitarle su condición de diputados y meterlos presos. Y está el caso de los presos políticos, que el diputado Edgar Zambrano ha hecho un esfuerzo enorme y no ha recibido respuesta por parte del gobierno. Frente a esa realidad, hay una preocupación internacional por el caso venezolano. Y lo que queremos hoy informarle al país y darle como noticia al país es que hemos sido invitados, un grupo de parlamentarios y organizaciones, para ir al Parlamento Europeo a hablar con todos los grupos políticos del Parlamento Europeo y que hacen bien en el Parlamento Europeo, porque hay una profunda preocupación por la situación de derechos humanos y la situación de la persecución política y la situación de arbitrariedad con los presos políticos en el país. Para nosotros esto es muy importante porque refleja que este gobierno de Nicolás Maduro lamentablemente lo que ha hecho es profundizar el desprecio a los derechos humanos en Venezuela, profundizar la persecución política, hacer que en Venezuela lo que haya es más impunidad y más violencia, y el hecho de que se estén prendiendo las alarmas a nivel internacional y que un grupo de venezolanos haya sido invitado a hablar frente al Parlamento Europeo sobre la grave realidad de los derechos humanos en Venezuela, la persecución a diputados, la realidad injusta de los presos políticos, el problema de la violencia y la impunidad y la inseguridad en el país y la utilización de la justicia como una herramienta de persecución política que en lugar de poner preso a los malandros, de vencer la violencia, de vencer la inseguridad, la justicia en Venezuela lo que se dedica es a perseguir a los medios, a los periodistas, a los activistas. Para nosotros significa una buena noticia que el mundo, y en este caso la Unión Europea, esté preocupada a través del Parlamento Europeo de escuchar lo que está sucediendo en Venezuela. Vamos a llevar todos estos temas a nivel internacional y no solamente a nivel de la Unión Europea, sino que distintos parlamentos en América Latina también han estado preocupados, producto de un encuentro que tuvimos hace una semana en Perú, donde expusimos los problemas de derechos humanos en Venezuela, y también como el caso de la Unión Europea, que agrupa a muchos países. También está el caso de parlamentos como la Unión Interparlamentaria Mundial, que es una organización que agrupa a la mayoría de los parlamentos del mundo. Están casos como el Parlamento peruano, el Parlamento en México, el Parlamento en Colombia, el Parlamento en Chile, el Parlamento argentino, donde estamos tocando las puertas para que se sepa cuál es la realidad de lo que significa el aprecio a la seguridad, el aprecio a la justicia, el aprecio a los derechos humanos, el aprecio a la libertad de expresión, el derecho que tenemos para vivir en una Venezuela sin miedo, sin persecuciones, una Venezuela donde los venezolanos sientan que realmente existe justicia, seguridad, que no es lo que tenemos hoy. De manera que esto es algo muy importante y es una cruzada que vamos a iniciar en los próximos días en nombre de todos los venezolanos, y que el gobierno sepa que no tenemos miedo, que nosotros sabemos que toda esta arremetida política contra diputados, contra activistas políticos, contra los presos políticos, no es otra cosa que una manera de tapar la crisis económica que nadie entiende, de una devaluación justo en el momento en que Venezuela tiene más ingresos petroleros,
donde Venezuela tiene más deuda, al gobierno se le ocurre la brillante idea de bajarle el sueldo a la mitad de todo el mundo y ahorita la inflación hace que las cosas valgan el doble.